Perfecto. Bueno, Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando los ácidos grasos tienen un número impar de carbonos? Todo sucede exactamente igual. Pero, ¿qué pasa al llegar a la última etapa? Es decir, cuando lo que quedan son los últimos carbonos, o sea, 2 de la acetilcoenzima A y lo que queda del ácido graso con número impar de carbonos, que van a ser 3. O sea, lo que va a quedar es un ácido de 3 carbonos, que es el ácido propiónico o propanoico, si lo prefieren así. Bien, entonces, la acetilcoenzima A irá normalmente al ciclo de Krebs, pero el ácido unido a la coenzima A de 3 carbonos no puede ir al ciclo de Krebs, porque al ciclo de Krebs van solamente los de 2 o los de 4 o los de 6, por ahí puede ser. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer llegar esos 3 carbonos al ciclo de Krebs? Bien, no sé si lo han visto. Yo les puse cómo funciona eso y entonces lo que es necesario es carboxilar el propionato para agregarle un carbono más. Es decir, dióxido de carbono, que normalmente en el medio biológico está como bicarbonato, y se va a fijar en la molécula de 3 carbonos, pero atención que va a quedar como una molécula ramificada. Entonces, de alguna manera, y mediante la enzima adecuada, ustedes tienen toda la reacción en lo que yo puse en la plataforma, se va a formar primero la ramificada y después se va a enderezar esa molécula cambiando la posición del metilo. Y queda entonces como una molécula de 4 carbonos, que es exactamente el succinato. Por lo tanto, ingresa al ciclo de Krebs como succinilcoenzima A. ¿Y dónde, a qué altura del ciclo de Krebs tenemos la succinilcoenzima A? A ver si lo recuerdan. Antes de fumarato. Exacto. Succinilcoenzima A, entonces, a partir de ahí, sigue todo el camino hasta el final. O sea, todo lo que pueda suceder a partir de succinilcoenzima A en adelante va a generar ATP y de ahí hacemos el cálculo. ¿Por qué? Porque no va como acetilcoenzima A, sino que va como succinilcoenzima A. Entonces, después del succinato, ¿qué tenemos? Fumarato. Fumarato. ¿Cómo llegamos de succinato a fumarato?
por una deshidrogenasa. Correcto. Entonces es ¿una qué? ¿Qué reacciones? Oxidación, Correcto. ¿Y cuál es la coenzima? el FAD. Bien. Entonces, ahí ya tenemos una coenzima que va a ir a la cadena respiratoria, que está ahí nomás, y va a producir por fosforilación oxidativa, acoplada a la cadena respiratoria, una cantidad de ATP. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero la pregunta dice desde propionato. ¿Propionato no estaría involucrado un doble enlace? Propionato tiene 3 carbonos. Ah, Y ya les dije, fíjense qué pasa con los ácidos grasos de número impar de carbonos. Cuando se produce el último corte, no van a quedar 4 carbonos que se separan en 2 acetilcoenzima A. Van a quedar 5 carbonos. Un par de carbonos va a ser acetilcoenzima A. Y los otros 3 van a dar propionilcoenzima A. Ácido propiónico o propanoico, que es lo mismo, tiene 3 carbonos. Molécula lineal de 3 carbonos. Hay que transformarlo en una molécula que pueda ingresar al ciclo de Krebs. Con 3 carbonos no puede. Entonces, transformarlo en una molécula de 4 por agregado de un dióxido de carbono, o sea, una carboxilación. Y atención, después de la oxidación, o sea, de la formación del doble enlace, ¿qué viene? Porque ahí seguimos en el ciclo de Krebs. Arrancamos desde la mitad, pero seguimos adelante. ¿sería el paso de la hidratación? Exacto. Me salteo el paso de la enoil. Sí, después enoil y después hidroxi. El doble enlace se hidrata, se forma un alcohol. ¿Y eso qué es? ¿Qué ácido es? Chicos, el ciclo de Krebs lo tienen que saber al dedillo. No pueden tener dudas con el ciclo de Krebs. Es lo más importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la molécula hidratada? ¿Cómo se llama esa molécula hidratada? Hidroxil-CoA. En todo caso, hidroxiacil-CoA. Pero, ¿qué ácido es? 4 carbonos, un oxidrilo. ¿Qué ácido es? Ciclo de Krebs, chicos, por favor. Succinato. El succinato ya lo pasamos. Succinato es el que ingresó cuando pusimos un dióxido de carbono en el propionato, se transformó en succinato. Primero se transformó en una molécula que tiene un metilo y después se cambió de posición. Ustedes tienen toda la reacción completa de transformación del propionato en succinato. Y recuerden que ahí se gasta dióxido, cuando se
introduce el dióxido de carbono, se gasta energía, se gasta un ATP. Siempre que hay una carboxilación, hay consumo de ATP. Por lo tanto, se lo van a tener que restar a todo eso para hacer el balance energético. Y a eso vamos, a hacer el balance energético. Bueno, ¿y? ¿Están mirando el ciclo de Krebs? ¿Puede ser, profe, el ácido salacético? Ese es el último. El ácido oxalacético es el punto final del ciclo de Krebs. El malato, profe. Eso mismo. Bueno, sigamos. El malato. Entonces, ¿qué tenemos? Succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Ahora sí, los tenemos todos. Pero, ¿cuántas coenzimas reducidas tenemos que van a la cadena respiratoria? Estamos tratando de hacer el balance energético. Para poder hacer un balance energético, hay que... Hasta ahí solo un FAD gasté, ¿Para llegar a dónde? al malato. Bien. ¿Y qué pasa con el malato? Y puede salir de la mitocondria y formar piruvato. Si estamos en el ciclo de Krebs. Eso lo hace cuando estamos en algún proceso con ayuno prolongado o algo así, entonces sí que van a la gluconeogénesis, pero si no, estamos en el metabolismo de un ácido graso de un número impar de carbonos. Nada más. Profe, sería que el malato con el NAT que se reduce, recién ahí pasa a oxalacetato. Correcto. Bien. Entonces, tenemos dos coenzimas reducidas, un FAD y un NAD reducidos. Y por otro lado, hemos gastado un ATP para la carboxilación del compuesto de 3 carbonos, que es la propionil coenzima A. Bueno, ¿cuánto nos queda? Serían 5. Uh-huh. Pero hemos gastado. Gastamos 1. Y le quería consultar, los dos ATP que se gastan en la activación, en este caso no sería. Sí, pero eso es cuando hacemos el cálculo final, porque este es nada más que el cálculo que corresponde a la última molécula, que no da. Perfecto. O sea, lo normal es que en el último corte se formen de un ácido graso con número par de carbonos, se forman 2 acetilcoenzima A, que van a dar cada una 12 ATP en el metabolismo terminal. ¿De acuerdo? Claro, sí, pero como en este ejercicio pedía específicamente como empezar desde el propionil coenzima A, entonces sería solamente este último balance.
Si Exacto. hacemos solo este último, ¿no incluiríamos entonces los dos de la activación? No, porque Ah, solamente es la propionil coenzima A. entonces solamente me quedarían los 4 ATP. Exacto. Profe, de succinico a succinato, ¿no se forma un GTP? De succinil coenzima A, sí, exacto. Se forma un Y GTP. entonces no se cancelaría de la formación del propionil CoA a metil CoA, no se Correcto. cancelaría. Estaba esperando a ver si alguien se daba cuenta. O sea Bien, que en el balance yo tengo dos moléculas reducidas, un FAD y un NAD, y serían 5 ATP. correcto. En vez de los 12 que corresponden a un acetilcoenzima A, son solamente 5 para el último trozo del ácido graso con número impar de carbonos. O sea, supongamos que fuera un ácido graso con 17 carbonos. Entonces, en el último corte daría ¿cuántos acetilcoenzima A? Hagan el dibujito y vean cuántos cortes tienen, cuántas acetilcoenzima A tienen. Es la mejor manera de hacer un cálculo de balance energético. Ahí consideraríamos un acetil CoA menos Exacto. y hacemos en reemplazo este último balance. Exactamente. Así es. O sea que en lugar de poner los 12 que correspondería a otra acetilcoenzima A, ponemos solamente los 5 que corresponden a la propionil coenzima A. Así es. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, me alegro. Y no olviden que cuando hay dobles enlaces en la molécula del ácido graso, siempre hay que restar cuántos ATP por cada doble enlace. 2 del FAD-H2 que no se forma. Del FAD. Correcto, correcto. Así es.
No se olviden que tienen unos cuantos otros cuestionarios, además del de lípidos. Tienen toda una parte de hidratos de carbono. Que era donde estaban los polisacáridos, disacáridos, etcétera. Fotosíntesis. Profe, Nitrógeno. le hago una consulta Sí, de proteínas. sí. Cuando se hace, o sea, sería el plegamiento de las proteínas, ¿siempre actúan las chaperonas? Y cuando, Generalmente. ok, y siempre quedan, ya quedan en la molécula, o sea, en la proteína, o en algún momento es como que se desprenden. Se desprenden, salen. La proteína, una vez que está toda plegada, Sí. sale de la chaperona. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Nada. La proteína cuando sale del ribosoma, que está terminada, está totalmente extendida. O sea, es la cadena totalmente recta. Entonces, Claro, sería la cadena lineal, sí. exacto. Entonces ahí es donde ingresa a esas, que son proteínas también, que tienen la capacidad de poner los grupos funcionales que pueden generar asociaciones, que son, por ejemplo, puentes disulfuro, o bien puentes de hidrógeno, o bien asociación de grupos no polares, etcétera. O sea, todas las posibles interacciones que hay en una cadena proteica por plegamiento, y eso es lo que permite justamente esa chaperona o chaperonina, según cuál sea el caso. Perfecto. ¿Está claro eso? Sí, Bien. sí, perfecto. Gracias, profe. Bien.
Profe. Sí, escucho. Perdón que siga con el tema, pero a mí particularmente lo que más me cuesta es lípidos. Hay una pregunta que, una de las últimas del cuestionario de lípidos, que dice, ¿a qué se debe que el rendimiento de ATP por cada 6 carbonos de ácido graso sea superior al de 6 carbonos de una hexosa? Ajá. Y dice, considerar el metabolismo completo hasta dióxido de carbono y agua. Más agua, Bien. ¿verdad? Bien. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es una molécula de un hidrato de carbono? ¿Cuál es la definición de un hidrato de carbono? Un polialcohol. Polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Están de acuerdo? Polialcohol solo no, tiene que tener un carbonilo, porque si no, no es, Sí. si no, no es un hidrato de carbono. ¿De Sí, acuerdo? sí, Bien. sí. Entonces, cada uno de esos carbonos, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿Qué significa estado de oxidación de un carbono? Cuando está unido al oxígeno, el carbono actúa como positivo. Y cuando está unido al hidrógeno, el carbono actúa como negativo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces tomen cada uno de los carbonos de la glucosa y vean qué estado de oxidación tiene. Uno de los carbonos del medio de la glucosa. Ni el primero ni el segundo. Tiene una unión con hidrógeno. Ahí el carbono actúa negativo. -1. Y está unido a un oxidrilo. Ahí el carbono actúa como +1. Y después tiene dos uniones con otros carbonos, donde no es ni positivo ni negativo, es 0. Por lo tanto, cada uno de los carbonos, salvo el que es el aldehído o la cetona, tienen qué estado de oxidación. Cero. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon la pregunta? Cero, profe. ¿Cuál es entonces el estado de oxidación del carbono? En una glucosa. Chicos, ¿nunca hicieron estado de oxidación de los carbonos en química orgánica? ¿Qué estado de oxidación tiene el carbono hidrógeno 4, que es el metano? ¿Qué estado de oxidación tiene? -4. Correcto. ¿Y el carboxilo, qué estado de oxidación tiene? Por ejemplo, el ácido fórmico. Dos. +3.
Bueno, más 3 el carboxilo. ¿Y si fuera el ácido fórmico? ¿Cuál es la fórmula del ácido fórmico? Metanoico. Hidrógeno 2, carbono, oxígeno. Hidrógeno 2, carbono, oxígeno. ¿Qué es eso? 2 oxígenos, 2 hidrógenos y un carbono. Ah, ese es diferente. Me confundí. Bueno, entonces, chicos, les cuesta mucho Más la 2. química orgánica. ¿Por qué razón les cuesta tanto la química orgánica? Yo la cursé hace un montón. Bueno, hay que ponerse al día entonces. Porque nuestra materia tiene 50% química orgánica, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasó con la glucosa? Traten de hacer un balance de los carbonos de la glucosa para ver qué estado de oxidación tiene esa molécula. Y después hagan lo mismo con un ácido graso de 6 carbonos. Dibújenlo y sumen todo lo que corresponde.